Bueno, la verdad es que más allá de que Cristina muestra que cuanto más la aprieta, más sagacidad tiene para salir de esos lugares, y que está muy por arriba de la media de la oposición, me parece que tratar de hacer una interpretación política de lo que están haciendo ellos y por qué forzar tanto, y la verdad es que las charlas que yo conozco de los últimos días, ellos hablan mucho hoy, que la gente sepa cómo nos enteramos los periodistas de las cosas. Cuando la gente se pelea, habla, ¿no? O cuando quiere operar contra otro, habla. Sí. Y entonces ahí es donde uno se entera. Tienen muchas peleas ellos todos, porque además de los supuestos blandos serían la que te espía en la provincia y el que te espía en capital, que están enfrentados con el que te espió a nivel nacional y su ex ministra de Seguridad, sí. Pero a la vez el que te espió a nivel nacional, es decir, Macri, está muy peleado cada día más con Patricia Bullrich, ¿no? Sí, sí. Y cada uno de ellos van cambiando de referentes. Nosotros hablamos poco de esas cosas, pero se van pasando de un lado al otro los que lo siguen, y todos los días tienen. Entonces están hablando mucho, ¿no? Y Larreta, porque al fin y al cabo el presidencial de ellos sigue siendo Larreta, ¿no? O sea, el que más mide es Larreta, y el que tiene menos imagen negativa, con lo cual si un día tuvieran que decidir, bueno, quién puede ganar un balotaje, por ahora sigue siendo Larreta. Ahora Larreta es el que le está diciendo a todos los de alrededor, miren que estos muchachos pueden ganar, por una serie de cosas que se han dado y que se ven en estos días y que quedan tapados, ¿no? Por otras cuestiones coyunturales. Pero no solo Larreta, sino algunos grandes empresarios, algunas encuestadoras empiezan a preguntarse: ¿y si gana el gobierno? ¿Y si es reelegido el gobierno? A ver, ¿por qué uno pensaría un año y medio antes que van a perder si el dato fuerte, el dato negativo fue el golpe que le dio la guerra a la inflación en febrero, marzo, y en bastante menor medida va a suceder en abril, que es el mismo que ahora en la tele todos han tenido que mostrar, que la inflación que tuvo Estados Unidos el mes pasado y qué sé yo, sí que es internacional. Ahora, cuando vos vas, yo me anoté algunas cosas, después de un off que tuve hace un rato por teléfono con alguien que habla todos los días con ellos, que es decir, bueno, la inflación de abril va a ser 2 puntos más baja que la del mes pasado, y si no hay ninguna catástrofe, digo, ya tuvimos la pandemia, tuvimos la guerra, digo, si no llegan los marcianos, todo indica que va a seguir bajando. ¿Por qué? Porque las cosas que tenía que hacer el gobierno, la verdad es que las hizo todas. Ese multicausal del que se habla, la verdad que las hizo todas. Digo, vos tenés el sistema de precios cuidados que ya avanza todos los días y cubre el 20% de la venta, que es una locura, nunca había avanzado tanto, está cada día más usado, tenés el ancla del dólar, tenés las tarifas que, aunque suban, siguen actuando como ancla porque suben muy por abajo de la inflación, es decir, la tiran para abajo, no para arriba, tenés bajo el déficit, bajo la emisión, es decir que lo lógico es pensar que luego de este empujón que te dio la guerra, vuelvas a lo que estaba pasando hasta antes de la guerra, que todos los meses era un poquito más baja, ¿no? Es decir, a una inflación que vaya convergiendo hacia, ponerle, no sé, el 2%, si querés. Por lo pronto, una inflación que va a ser más baja que la que tuvo Macri en 2018 y 2019, que cuando vayas a comparar, va a ser más baja. Se creó mucho empleo en el primer trimestre, otro tema del que no se está hablando. Nosotros hace pocos días nos enteramos que el desempleo había bajado al 7%, pero eso fue el año pasado. Ahora ya pasó otro trimestre, se creó mucho empleo, vamos a ver cuando se conozca el número, pero va a ser bastante menos que el 7, y en este caso con una conformación de mayor grado de formalidad, es decir, más empleos registrados se generaron el primer trimestre. Las ventas en el supermercado subieron 4% en términos reales, por arriba de la inflación en el primer trimestre. La economía está creciendo al 5%. Las exportaciones del primer trimestre fueron 20.000 millones de dólares, la más alta en la historia para ese periodo. La inversión, digo, viste que va Alberto Fernández con todo el equipo de energía
para Vaca Muerta, porque la inversión en Vaca Muerta y en minería también, todos los meses es más alta. En el primer trimestre subió el gasto real, es decir, no hubo ese ajuste que se decía que iba a haber por el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo decía que iba a subir el gasto real y bajó el déficit al mismo tiempo porque se creció mucho y se recaudó mucho por las exportaciones y por los mayores aportes por más consumo y por las cargas sociales porque hay más empleo. Las reservas que estaban en cero ahora son de 7.000 millones y con este nuevo aporte que va a ser el FMI para todos son 1.300 palos más. Se achica la brecha todos los días. Cuando se achica la brecha, ¿qué quiere decir? Que todos esos dólares paralelos se acercan al dólar oficial, por lo tanto hay menos expectativas devaluatorias. Cuando hay menos expectativas devaluatorias, todos los agentes se comportan en ese sentido. El importador deja de importar en vano o adelantar importaciones. El exportador liquida porque no está esperando, es decir, converge todo hacia un dólar más tranquilo y por lo tanto menos inflación. Entonces, si todo eso se da y hay un gobierno peronista y se empiezan a acomodar los melones en la interna, ¿y por qué debería perder? ¿Por qué debería perder? Si el gobierno reaccionó y agarró 200.000 millones de pesos y los puso, porque es algo que todos le estábamos reclamando, ¿no? Es decir, mira, estás creciendo, estás generando empleo, pero no te estás metiendo en la distribución. Bueno, ya mostró que es capaz de meterse, ¿no? Dicen que el Ejecutivo, cuando Rodríguez dijo, no quiero un bono para los empleados del Estado, le dijo, bueno, pero tenés una semana para cerrar la paritaria, y el tipo dijo, pero todavía me falta cerrar la paritaria del año pasado. Bueno, cerrá la del año pasado, y la cerró con un 64% de suba la del año pasado. Es decir, lo dejaron que tenga él el mérito de la suba, pero le impusieron la suba. Y los empleados estatales, que supuestamente también se decía que era parte del acuerdo bajar el gasto en empleo estatal, subió 64% hasta el año pasado. Entonces, no es tan loca esa preocupación de Juntos por el Cambio de decir, ¿y por qué van a perder estos tipos? ¿Y por qué van a perder? Y el mismo gobierno, con este formato, viste, de no me peleo, te voy a cobrar un impuesto pero lo vamos a conversar, y qué sé yo, y baja el nivel de las confrontaciones con ese establishment siempre tan antiperonista. El establishment empieza a dividirse y decir, no estaremos más tranquilos con estos tipos que no se están matando como los otros. A mí me parece que hay una especie de, ¿y si ganan? ¿Y si ganan? Y algunos acuerdos que se están tejiendo entre, bueno, no se puede decir albertismo, pero sí el Ejecutivo, qué sé yo, y la gente más cercana a Cristina, que por ahí no salen a la luz, ¿no? Porque lo que sale más a la luz es la pelea siempre, no los acuerdos que son más aburridos además, y suelen ser muy reservados, porque así lo es Cristina. Y digo, ¿esto está pasando en el medio de todo el quilombo? ¿Por qué lo digo? Porque todo este avance, porque nosotros sabemos que en realidad el avance sobre la justicia fue de Juntos por el Cambio, no fue de Cristina. Lo de Cristina fue una maniobra defensiva para que lo que estaban haciendo los tipos no fuera tan tremendo. Yo digo, cuando vos tenés la posibilidad de ganar por las buenas, o cuando ellos piensan, vamos a ponerlo de esa manera, cuando ellos piensan que vos tenés la posibilidad de ganar por las buenas, tratan de sacarte de la cancha por las malas, ¿no? Porque el poder que van a ganar ellos a nivel judicial, y bueno, puede darles la posibilidad de intentar inmovilizar al gobierno. Claro. Decís vos, ¿no? Porque ¿qué es manejar el Consejo de la Magistratura o inmovilizarlo? Y bueno, es mantener el statu quo actual de la justicia, que el Consejo de la Magistratura no pueda hacer nada con los jueces que cometen cualquier desaguisado. Tal cual. ¿No? Entonces le dan vía libre para hacer otros desaguisados. Ahora, están tejiendo también mucho con ambos proyectos, con el proyecto de repatriación de capitales o de ir a buscar la guita fugada de Cristina y con el proyecto de renta inesperada de Alberto. No es tan loco pensar que uno o los dos proyectos terminen saliendo del Congreso, porque cuando empieza a haber
crecimiento, cuando empieza, viste que entran dólares por inversiones, por exportaciones y qué sé yo, y hay algunos muchachos del medio que por ahí empiezan a decir, che, ¿y para mí qué hay? Qué sé yo, ¿no? Esas provincias del centro, que son de derecha pero no tanto, porque al fin y al cabo son peronistas y qué sé yo. Hay un movimiento en estos días, en el medio de todo el lío de, ¿y si ganan? ¿Y si vuelve a ganar el peronismo? Y bueno, y ahí surge con Macri y esos 4 o 5 locos peligrosos que lo siguen, que hacen estos movimientos desesperados, ¿no? Ahí me parece que también se reactualiza un poco el enfoque sobre la unidad. Es una condición, pero necesaria, pero no era suficiente. Necesitaban proyectos. Y yo creo que empiezan a aparecer proyectos concretos en los que se ponen de acuerdo Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, Cristina Massa y Alberto. Digo, hay algo ahí que empieza a suceder en virtud de cosas más concretas, digamos, ¿no? Y también, te digo, para mí es una buena noticia que se haya salido de la interna personalizada. Me da la impresión de que eso es un problema que a ellos les facilita las cosas, y creo que la preocupación que vos estás reflejando de estos sectores tiene que ver con que si la unidad se da con hechos muy concretos, la verdad que la chance del retorno al liberalismo es mucho menor, digamos, ¿no? Porque si se empieza a sentir el bienestar en el bolsillo y el bienestar en el lomo, digamos, la gente me parece que no come vidrio, no debería comer vidrio. No estamos hablando de un espacio político que cerró empresa, cerró comercio, bajó salarios. Tendríamos que estar pensando en una situación casi, te diría, imposible de imaginar de retorno, digamos, de estos sectores. La tarea de este gobierno y de todo el frente de todos, creo, porque a esta altura del partido está claro que el destino de todos los protagonistas es compartido. Y hablo de Alberto y de Cristina, pero también de Massa, de los gobernadores. Un poco creo que lo que estamos viendo en estos días es el reconocimiento implícito de eso. Estuvieron un mes todos calculando a ver si podían salir disparados y todos decidieron que no, que había que jugar adentro. Y el desafío, como decía, es mostrarle a la sociedad argentina que se está recorriendo un sendero y que ese sendero efectivamente es conducente y tiene un sentido. Porque no vamos desde ahora hasta agosto del año que viene a recuperar todo lo que no se pudo recuperar en estos años por la pandemia y por la guerra. El punto es que cuando la sociedad tenga que elegir, se le pueda dar elegir entre un camino que ya ha dado resultados y que está dando resultados, y que decirles, bueno, démosle continuidad a esto, porque lo otro es apostar a los que ya rompieron todo entre el 2015 y 2019. El tema es poder diferenciarse de eso, digamos, que ellos no puedan arrastrar tal barro, decir, no, está todo mal en los últimos 70 años, ustedes, nosotros, todo lo mismo, y bueno, y como ustedes tuvieron más tiempo gobernando, nos toca a nosotros de nuevo, que es un poco la estrategia que está desplegando el macrismo. Entonces, creo que es importante eso, mostrar que se está recorriendo un camino, que ese camino tiene un sentido, que tiene una lógica, que si se da un paso y después otro es por un motivo, que no se está jugando a la rayuela, saltando 3 para acá, 2 para acá, 1 para atrás, y darle cierta seguridad, cierta contención. Yo creo que hay que recuperar de alguna manera esa idea que Cristina había hablado mucho entre el 2016 y el 2019, de un gobierno, el de Macri, que le desordenó la vida a los argentinos, y de otro gobierno que tiene que volver a ordenarla. Creo que pasa un poco por ahí, volver a traer tranquilidad, volver a traer previsión, saber para cuánto te va a alcanzar el sueldo el mes que viene. Creo que si se logra generar esa sensación de que se está ordenando la cosa, es posible que la sociedad apueste a darle más crédito a este proyecto. Cuesta también para el gobierno explicar que hubo muchas cosas que han sucedido, que eso, sucedieron. Digo, la pandemia rompió viste que las sociedades tienen esos engranajes en donde la cosa va de abajo hacia arriba y a la vez va de la clase media hacia abajo, porque la clase media que tiene trabajo formal después contrata a la persona que viene a trabajar a su casa, y mucho de eso la pandemia lo rompió. Fue mucho tiempo en donde la pandemia obturó esos lazos que tiene la sociedad, y eso está pasando en todo el mundo, y eso hay que reconstruirlo, y no es fácil, y hay mucha gente que está muy enojada con eso. Lo que se empieza a ver también, que la pandemia y la guerra, en lo macro,
mejoran a los países como Argentina, claramente, pues le genera un ingreso de dólares. A ver, ¿por qué pierde Macri? ¿Pierde por los tarifazos? No, Macri pierde porque se le fue el dólar a la mierda. ¿Sí? Se le fue el dólar a la mierda porque se fugaba. Él no tenía control de cambios, lo puso recién al final. Ahora, Alberto, aún con control de cambios, cuando el dólar se quiere ir, te genera problemas, porque se va por otro lado, cuando sube la te tensiona, eso genera inflación. ¿Qué hizo la pandemia y la guerra? Está generando ingreso de dólares. Generando ingreso de dólares. Como vos tenés ingreso de dólares, no tenés las famosas corridas que se cargan a los gobiernos. La verdad es que siempre Néstor decía, hay que cuidar los dólares, porque él se acordaba de 2001, ¿no? Y nosotros tuvimos varios de esos. Tuvimos la hiper del 89, la hiper del 91, tuvimos 2001 y tuvimos lo que hizo Macri al final de su gobierno. Eso no está. Ese problema no está. Los dólares están entrando por exportaciones y por inversión. Esas inversiones están yendo a lugares que generan mucho empleo, como la minería y la energía. No tenés corridas cambiarias, no tenés corridas bancarias, no tenés saqueos, esas cosas incendiarias. ¿Qué es lo que tenés? Desigualdad. Tenés un montón de gente que está laburando y no consigue. Es decir que de ahora en más, con eso más o menos atado, todo el laburo del gobierno tiene que ser no solo la voluntad, sino la creatividad de ver cómo vuelve a unir esos lazos para que la gente que tiene hoy laburos informales y que los va a seguir sumando, Alberto va a llegar con un desempleo del 5 y pico % a la elección, cómo hacer para que esos ingresos, yo creo que la única forma de que esos ingresos se acomoden además es que los precios se acomoden, porque cuando hay una carrera los ingresos pierden siempre. Es muy difícil, digo, salvo un gerente, un director. El resto, viste, cuando te dicen no, porque le ganó por 2 puntos, le ganan a una canasta que es una canasta promedio de toda la sociedad, la que mide la inflación, ¿no? Sí. Que además se hizo en 2010, estamos en 2022, viste, vos hoy gastás más de, no sé, de internet y de cable, ¿viste? Claro. De electricidad, qué sé yo, es todo viejo. Ahora, es cierto, el gobierno prometió que iba a volver al asado, te acordás la publicidad de la parrilla que estaba derrumbada, yo el asado no volvió. Digo, hay algunas cosas que todavía queda mucho para hacer, pero las condiciones macro están dadas, las condiciones macro, y me parece que después la política de obra pública y la política industrial es tan distinta, hubo un vaciamiento tan grande en la época de Macri de todo eso, que si vos lográs la comparación, que no sé si es fácil lograr la comparación, porque en todos los años que han pasado, o sea, los medios laburan mucho para que la gente se olvide. Los medios laburan mucho para blanquear a esos tipos y los presentan como si nada hubieran hecho y aparecen criticando al gobierno. Ayer escuchaba haciendo zapping a Fernando Iglesias en una nota en TN, y entre las cosas que dijo fue que Macri dejó la macroeconomía ordenada. Imagínate, o sea, el nivel de impunidad que tenés que tener para decir que un gobierno que se fue defaulteando la deuda en pesos dejó la macro ordenada. Claro. Defaultearon la deuda en pesos y ahora están diciéndonos que dejaron la macro ordenada. Y nadie les repreguntó, nadie dijo nada, nadie. Bueno. Esas son cosas difíciles, además, la situación, ¿no? Es decir, bueno, el Frente de Todos heredó un default privado, un default con el fondo, tuvo que convivir desde el primer día con un lofer que es regional, le cayó la pandemia y le cayó la guerra. Ahora, el votante común, qué sé yo, ¿no? Los que no están muy politizados, los que no escuchan la radio, digamos, o leen todos los días, qué sé yo, votan por cómo están, no por qué pasó eso. Bueno, pasó porque pasó, qué sé yo. A mí tráeme uno que me dé asado. Ahora, ese es el desafío que queda en el tiempo. Pero no está mal preguntarse, ¿y si gana? No está perdido, ¿eh? Hay muchas cosas y ese viento del mundo, si vos lo sabés direccionar, es decir, que te genere dólares, pero que no te destruya el poder adquisitivo, cosa que no es fácil, es cierto, no es fácil. No es fácil por el campo que tenemos, ¿no? Por los dueños del campo. Uh-huh. Yo creo que tienen que laburar mucho en dividir ese sector agropecuario entre los oligarcas y los que laburan. Porque si vos te vas a fijar, vos sabés que hoy el campo se labura mucho alquilado, ¿no? La composición de la producción que es sobre campo alquilado es cada vez mayor en la historia. El tipo que alquila el campo, si bien hay algunos grandes y empresas, qué sé yo, no es el dueño de la tierra.
hay una cantidad de guita, de renta que reciben los dueños de la tierra que no hacen nada, absolutamente nada, muy grande, que se han quedado con la parte del león de esta suba de precios generada primero por la pandemia y después por la guerra. Es decir, la parte parasitaria, los herederos que no laburan, ¿no? Que viven por acá, se están quedando con la parte más grande, y los que laburan el campo, los que lo alquilan y laburan el campo, los que van con las máquinas, o sea, hay dos sectores más, ¿no? El dueño del campo, el que la siembra y la cosecha, y el tipo que viene con la máquina y te hace el laburo, qué sé yo. Esos dos sectores no son los que se están quedando con la parte del león, son los dueños de la tierra. Entonces, por ahí el peronismo tiene que aprender a, en vez de pelearse con todos, pelearse con los dueños de la tierra y ver cómo se puede meter al interior de ese negocio, que es fabuloso. Bueno, a ver, en el proyecto de renta inesperada, de grabar a la renta inesperada, hoy estaba, Carrillo nos contaba que está Dreyfus, está Cargill, que podrían eventualmente estar alcanzados por ese gravamen. Digamos, es mejor pegar ahí que en otro lugar, ¿no? En otra zona. Digo, me da la impresión de que eso también habla de cierta inteligencia en la propuesta, ¿no? Entonces es una manera distinta de proveerse de los dólares en una situación crítica, de los pesos, en este caso serían pesos. Lo mismo pasó con ese 2% que cobraron para usar para el fideicomiso de la harina. La verdad es que era solo sobre las cerealeras. Juntos por el Cambio salió, porque Juntos por el Cambio es capaz de salir en manada a defender a 10 empresas. A 10, sí. Yo creo que si fuera una empresa sola salen igual. También. Depende, ¿no? Igual. Claro, la nuestra no. Sí. Cada vez más son Juntos por los ricos, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Me parece que tenemos que ir siguiendo la inflación muy de cerca, a ver qué pasa con eso, porque la forma en que vos podés recuperar el poder adquisitivo de los que cada vez más personas que van consiguiendo un laburo, y bueno, es frenando la inflación, si no es muy difícil. Sí, más temprano hablábamos también, además de esto que decías, Roberto, de trabajar dentro del campo para distinguir unos sectores de otros, como iniciativas como lo que se va a presentar hoy en Vaca Muerta, todo lo que tiene que ver con energía verde, todo lo que tiene que ver con litio y demás, también juegan un rol muy importante ahí. Porque a medida que vos vayas diluyendo el peso total del agro en las exportaciones, van a tener menos palanca para correrte con las devaluaciones, para correrte con el valor del dólar. Hoy se ponen de acuerdo 50 personas en marzo, cuando empieza la cosecha, y dicen no largamos nada hasta que el dólar no esté a tanto, y lo guardan en Ciro Bolsas hasta que el dólar no está a tanto, fuerzan esa devaluación y lo tiran. Si el peso del agro en el total de las exportaciones y del ingreso de divisas a la Argentina se reduce porque entran a jugar otros factores, porque otras actividades empiezan a producir y a exportar de a miles de millones de dólares, que es lo que debería hacerse y lo que se está haciendo en muchos casos, ahí también tenés una solución a ese problema de la inflación causada por la expectativa de falta de dólares en el futuro y por la especulación del sector que se sienta sobre esos dólares, porque si faltan no es porque Argentina no exporte, sino porque hay algunos que deciden cuándo y cómo van a exportar lo que producen y especulan con eso para maximizar sus ganancias a una costa del resto de la economía del país. Vos sabés que en 2017, diciembre de 2017, el dólar costaba 18 pesos. Y hubo un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario que decía que los grandes productores agropecuarios pedían un dólar a 30. Costaba 18, pedían un dólar a 30. Y yo me acuerdo que en un programa de YouTube, que era lo que teníamos nosotros en ese momento, que ya nos habían echado, nosotros dijimos, el dólar va a costar a 30. Salió Tetaz a decir, díganme que es un meme, qué sé yo. Y en abril el dólar costaba 30. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de las exportaciones, los que deciden el precio del dólar son ellos. Es decir, como dice Nico, si vos podés tener 3 sectores así, ellos, porque decidir el dólar es decidir la política en ese país. Y es decidir la línea de la pobreza, y es decidir cuánto vale el salario. Exactamente. Vos fíjate que si tenemos, porque siempre se dice, bueno, ¿por qué nos preocupamos si el dólar es alto o bajo en dólares? ¿Se acuerdan? Cristina dejó el dólar más, el salario más alto en dólar de Latinoamérica, y Macri nos dejó el más bajo en 4 años. Bueno, si el dólar fuera una entidad diferenciada al precio del pan, a mí no me preocuparía cuántos dólares gano, pero como está directamente relacionado al precio del pan,
A mí me resulta muy importante saber cuántos dólares gana un trabajador. Más vale. Y eso además, hoy está marcado por muy pocos jugadores. Ahora, hay que volver también a lo que dijo Cristina de las regulaciones y en un país en el que vos pensás que estuvimos todos atrás de un hombre. Hicimos muchos memes, nos cagamos de risa, ¿no? Que Rosati iba a conducir el programa y no sé cuántas cosas. Ahora, un hombre que no es elegido por el pueblo se convirtió en estos días en, no sé si el hombre más poderoso, pero uno de los hombres más poderosos, que es Rosati, ¿no? Cristina lo que siempre dice es, primero hay que tener en cuenta y regular otros poderes que han entrado al juego. Y segundo, los más poderosos tienen que ser los votados por la gente, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de los medios por un dato que me daban ayer, que surgió toda una discusión por esta persecución a la que se sumó América, increíble, el Grupo Clarín y el Grupo América, mirando la pauta de Futurock, una payasada terrible, pero en el fondo también es una preocupación, y aparece ahí Julia Mengolina y Fede Vázquez, que son los primeros que empiezan con estos proyectos así modernos, diría yo, modernos, ¿no? Y que le fue bien. Entonces empezó el debate sobre la pauta en Argentina, qué sé yo. Vos sabés que en 2015 la pauta era el 0,7 del PBI y hoy es el 0,2. Es decir, Alberto tiene una pauta bajísima en términos históricos. Ahora, decime vos, ¿a quién beneficia que la pauta estatal sea baja? A los grandes. sí. Porque los grandes tienen esas empresas para presionar, para ganar más guita con Telecom, para ganar más guita con lo que te cobran del cable, para ganar más guita con internet, para ganar más guita con las petroleras y los negocios de Manzano y de Vila, para ganar más guita en los negocios adicionales que tienen ellos. Claro. Sí, no la pauta. La pauta, yo me río siempre cuando dicen, no, la pauta que tiene que tiene la pauta es una porquería. No pagan ni los sueldos con la pauta. Lo que pasa es que la gente no tiene idea de cualquier número que le das, qué sé yo, ¿entendés? Les parece mucho. Y es comprensible, pues bueno, no saben los gastos que tiene una empresa. Ahora, esas son decisiones políticas también. Todos los actores del mercado sabemos que la pauta baja lo que hace es beneficiar al grande, que tiene otros negocios, que no le importa si en su negocio pierde guita. La forma de que nazcan 1000 Futurock, que podría serlo. Mengolini no era una empresaria, era una periodista que tuvo que aprender a hacer eso. Y lo hizo. Es una persona particularmente inteligente, lo es. ¿Hay otros? Claro, seguro que hay otros Mengolini dando vueltas por el país. Ahora, bueno, si vos vas y le das 100.000 pesos, ¿viste? ¿Entendés? O sea, el Estado tiene que dejar de tener ese pudor por las notas que le hacen y saber que es el responsable de la pluralidad de voces. Entonces, lo haces de una manera, desguazando a los grandes, o lo haces de otra, apoyando a los chicos. Y lo digo por los más chicos, no por nosotros. Lo digo por los más chicos. Ahora, cuando a mí me dicen, no, ¿sabés qué pasa? Que hay, en términos reales, la pauta es la cuarta parte que en el kirchnerismo. Ah, bueno, ahí está el problema entonces. Por eso le cuesta tanto crecer a los más chicos y tener proyectos y qué sé yo, y son pocos los exitosos. ¿Cuánto es y cómo se reparte? Se reparte según un fallo de la Corte que dice que le tenés que dar más al que más tiene, cosa que está mal también. Pero eso debería ir al Congreso, ¿entendés? Debería ir al Congreso y el Congreso diga, no, al revés, si vamos a buscar la pluralidad de voces, los más chicos tienen que tener un subsidio que puede ser de tasa de interés, que puede ser impositiva, que puede ser de pauta, puede decir, bueno, abajo de tanto, los tipos tienen, no sé, el 30% más, el 40% más. Hay que discutir lo que se discuta públicamente, que haya un gran debate nacional, como hubo por la ley de medios. Pero cuando ves el número total, decís, bueno, lo que querés. No podés ahorrar en otra cosa. ¿No ve que eso es lo que te va a hacer perder la elección? Habría que discutir, me parece, dos cosas. Una es el fomento, que es una ley de fomento específica, y otra es una ley de pauta nueva que se rija por nuevos parámetros. Digo, porque ¿cuál sería el criterio hoy de distribución de la pauta? Y después, los medios, hay un para qué en los medios, ¿no? Porque me decían, ¿por qué bancás tanto a esa radio? Bueno, primero porque abrió caminos de decir, yo me acuerdo cuando me echaron a mí, que yo dije, me echaron hacia el futuro, porque me echaron hacia internet. Claro.
¿no? Y de hecho hoy nosotros somos líderes en varios aspectos en Internet, en Twitter, en Instagram, y segundo, porque ellos tienen un segmento cultural, que es el feminismo y la defensa de género, qué sé yo, que fue nodal en estos años para la sociedad argentina, no solo para las preocupaciones de género, sino porque el movimiento feminista fue lo más potente que pasó políticamente en Argentina. Entonces vos tenés que tener radios que se dediquen a defender el medio ambiente, radio de los trabajadores, radio de las mujeres, radio, ¿entendés? Tenés que tener, no esos generalistas como son Clarín, que se hizo grande con el deporte y los clasificados, ¿no? Que no hay una... Y después sobre eso los tipos te montan la ideología que quieren. Ahora mirá vos si eso no amerita un gran debate nacional. Pues si no, porque nos van a pegar más, te van a pegar, te parece que te pegan poco. Más te van a pegar. Ahora, entre los criterios de distribución, ¿no debería entrar también algunos valores democráticos? Digo, porque vos tenés a la Exactamente, nación, por supuesto que sí. La nación, que son negacionistas bueno, así es. Debería ser un cálculo algorítmico, no sé, trigonométrico, mejor dicho. Así es. Por el cual, qué sé yo, y vos capaz que tenés un poco menos de pauta, porque defendés cosas que son indefendibles y marca una democracia, digamos, ¿no? Claro. Nadie está en contra de que lo hagas, pero el Estado no tiene por qué fomentar tu discurso negacionista. No tiene por Yo qué lo que hacer. digo que es al contrario, ¿entendés? Que la discusión de estos días lo que tiene que ser es, miremos el tema, porque lo que tenemos que lograr es que florezca Mil Futurock y Futurock sea cada vez más grande. Está lleno, viste que ellos hacen shows, hacen espectáculos, hacen cosas muy piolas, generan comunidad de muchas maneras. Generar comunidad es una cosa maravillosa porque es el germen de un proyecto de país. Viste que nosotros lo hacemos con la feria, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, hay un montón de gente que se une en un lugar en particular y se ayuda mutuamente y consumen mutuamente sus cosas. Bueno, hay mucha gente. Bueno, como marco siempre el ejemplo de Tiempo Argentino, un periodismo de primerísimo nivel hecho por trabajadores que se bancaron todo el desierto, ¿no? Ahora, cuando vos vas a ver cuánto reciben muy poco. Es muy poco el apoyo que tienen. Es muy poco. O sea, Tiempo debería tener la posibilidad de ser un multimedio también. Y tendrías un multimedio defendiendo los derechos de los trabajadores, haciendo periodismo, no haciendo operaciones, porque a vos te puede gustar más o menos, pero la verdad que el periodismo está haciendo de este lado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aparte es tan necesario. Medios de derecha, sí. Un ejemplo de los medios de derecha que estén haciendo periodismo y no operaciones. Antes en La Nación la operación era una excepción. Sí. De vez en cuando vos veías una operación y vimos cosas macabras y apoyos a golpe. El resto del tiempo, la mayoría de las notas que vos leías en La Nación eran notas periodísticas. De derecha sí, pero eran notas periodísticas. ¿Qué quiere decir nota periodística? Que buscaste la información, que la chequeaste, que llevaste al papel o a la electrónica realmente lo que vos habías encontrado y qué sé yo. Bueno, esto no es lo que se hace hoy. O sea, La Nación Más mide 6 puntos, haciendo ataques muchas veces por fuera de la ley, como decís vos, a personas. Digo, lo que se le hace a Cristina acá se ha naturalizado, pero no es natural que se le haga a una mujer lo que se le hace a Cristina todos los días. El insulto, el agravio constante, qué sé yo. Es todos los días. Vos sabés que antes eso se llamaba campaña de difamación y tiene en el código un artículo que la castiga. Pero pareciera que a nadie le importa. Y también es cierto que Cristina ha dejado de atacar esas cuestiones desde el punto de vista legal acá en la Argentina. ¿Te acuerdas que alguna vez lo hizo con un diario italiano? Pues ella no responde a esos agravios. Lo que pasa es que ya son campañas sistemáticas, ¿no? Que no van solamente contra la persona, aunque es la excusa, sino contra los que eligen a esa persona para que los represente. Que es tratar de demoler la autoestima de todos aquellos que... ¿Cómo vas a adherir a Maléfica? ¿Entendés? O sea, vienen los chicos y te dicen, ¿en serio es tan mala Cristina? Que es así, Maléfica, es realmente la diosa de Tolosa, ¿cómo es que le dice? La reina de Tolosa. Todo eso, ¿viste? Va entrando. Pero también no perdemos, o sea, es una sociedad que consume muy poco periodismo, y el periodismo es necesario en una sociedad moderna. Sí. Bueno, acá se hizo periodismo del bueno, ¿no? Tenemos muy buenos antecedentes de periodismo.
con buenos periodistas, de Walsh, pasando incluso hasta por La Opinión, como un medio que era de derecha en lo económico, pero de izquierda en lo cultural, digamos. Ujú. Tenemos corrientes diversas de periodismo muy interesantes. Incluso Sí. te diría, pocos se olvidan que Manfred Schoenfeld, un tipo de derecha, fue el primero que publicó la Marcha de las Madres, ¿no? Y los desaparecidos, el primer listado de desaparecidos. No es menor Ujú. eso. Porque incluso Claro. hasta había una derecha que era capaz de rendirse ante la verdad. Porque el peor pacto traicionado, el peor contrato roto, es cuando los periodistas mienten y manipulan. Exacto, el después son problema no es que el ideología. tipo defienda una ideología, Obvio. porque es lógico que esa ideología esté expresada. Obvio. En este país lo que sí está es sobre representada determinados intereses, ¿no? Totalmente. Y subrepresentada la otra. Y después, Exacto. y está digamos, esta vieja historia conocidísima en la cual la derecha pareciera estar desprovista de ideología y cualquier cosa que vaya ligeramente hacia la izquierda es militante, Adoctrina. es adoctrinador. Entonces vos podés tener a periodistas de derecha diciendo hay que cerrar el Banco Central y lo evalúan como si fuera una propuesta moderada. En cambio, si vos decís hay que dar un aumento de 20% de los sueldos, sos poco menos que el Che Guevara. ¿No? Claro, Porque claro. la objetividad no existe, pero sí se puede ser honesto y decir desde uno está hablando. Nosotros acá en el Destape queda muy claro desde dónde habla cada uno. Claro. En cambio, cuando uno prende otros canales, pareciera que se consideraran o se vendieran como los intérpretes de la verdad revelada. Perdón, pero ha decaído bastante eso también, ¿eh? O sea, ya están en un nivel de brulote. Yo me acuerdo cuando Nelson Castro posaba de serio, por ejemplo. O cuando Joaquín Morales Solá posaba de serio. Sí, es cierto que hoy ya con post-Trump y demás hay una derecha mucho más desembosada y eso como se ve en los políticos se ve en los medios. Pero también es cierto que si estamos discutiendo hace 2 días la pauta de Futurock y no se ve la pauta enorme que reciben muchísimos otros, es porque ese sesgo sigue instalado. ¿Por qué Futurock recibiría la pauta si son de izquierda? Ese es el subtexto, digamos. Si no son del establishment. Si después hay un medio del establishment mucho más a la derecha, mucho más volcado. Digamos, hoy en día La Nación Más está mucho más a la derecha que lo que Futurock está hacia la izquierda. ¿Sí? No cabe ninguna duda. Claro. Sin embargo, se cuestiona que uno reciba pauta y no el otro. Es por este mismo sesgo, cosas parezcan o te las quieran vender como fueran de centro y de centro común, y las cosas de izquierda, por más leves que sean, parecen como una herejía capital. Claro. A mí me decían comunista. ¿Viste? Todo es comunismo, todo es comunismo. El navarro comunismo avanza por América Latina. Bueno, tenemos una